Muy buenos días, tenga toda la congregación del Eterno que nos están escuchando en este momento, donde quiera que usted se encuentre. Le damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Como también los queremos felicitar por este precioso día festivo. Creo que es uno de los más importantes en los Estados Unidos, que es el 4 de julio, el Día de la Independencia. Bueno, pues queremos saludar a todas aquellas personas que todavía nos escuchan, que se quedaron aquí en Dallas, porque generalmente es en este tiempo donde la gente aprovecha para salir de vacaciones, lo cual es muy saludable. Y también estamos recibiendo gente que quizás no viven en Dallas, que vienen a visitar aquí a sus familiares a Dallas, pues les damos la bienvenida también. Y también queremos decirles, hermanos, bienvenidos a Dallas. Ojalá que podamos ser buenos hospedadores y esperamos que sea de bendición. Tenemos muchos servicios durante el fin de semana y esperamos con júbilo el regreso de todos aquellos vacacionistas que están ahorita disfrutando de las playas aquí en Texas o de cualquier otro lugar o cualquier otra actividad fuera de las casas, de outdoor activities que dicen en inglés. Pues adelante, hermanos, que Dios me los bendiga a todos y vamos a dar un tema mencionado bastantes veces en esta ocasión, en este día. Hablando de la libertad, hablando de la independencia, yo creo que nos tocaría hablar en este momento de Gálatas capítulo 5. Versión Reina Valera 1960 tiene como subtítulo Estad firmes en la libertad. Ahora quiero decir algo no muy patriótico. Quiero decir que la palabra significa, cuando habla de libertad, habla de la libertad del pecado. Pero también nos unimos con patriotismo a esa libertad que disfrutamos aquí en los Estados Unidos, especialmente en la libertad de poder nosotros creer, de poder nosotros seguir y adorar a nuestro Dios en la forma en la que nosotros lo hacemos. Amén. Muy bien, pues estamos en 4 de julio, Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice de esta forma, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ese versículo tiene una repercusión bastante fuerte, porque cuando nosotros llegamos al Evangelio de Juan capítulo 8, en el versículo 36 dice de esta forma, dice, así, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dándonos a entender que Jesús, Yeshua, es el único que nos puede dar la libertad. Amén. Déjeme leerle un versículo antes del 35 y luego lo conectamos todo. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 8, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. ¿Qué es lo que estábamos diciendo aquí? Estábamos hablando de que los esclavos que vivían en la casa tenían que ser libres el día del jubileo. Cada 50 años se hacía esta festividad y dejaban ir a los esclavos, amén, o cada vez que pagaran sus deudas. Pero el Hijo, el que había de heredar todo lo del Padre, él sí quedaba en la casa para siempre. Y es ahí donde Jesús toma la autoridad y dice, si el Hijo no nos hace libres, si el Hijo no es quien nos da la libertad, entonces seguimos siendo esclavos. Y si Él nos da la libertad, entonces seremos completamente libres. Y yo creo que toda la mayoría de nosotros pues ya hemos experimentado esa libertad, mi hermano. Ya hemos tenido ese encuentro con Yeshua, con Jesús. Ya hemos sido libertos. ¿Pero libertos de qué, Dios mío? Porque pues hay mucha gente que malinterpreta la palabra. Digo que libertos de la esclavitud del pecado, hermano, porque también la palabra dice, no todos aquellos que pecan siguen siendo hijos de su padre el diablo. Está claro, no tenemos que entrar profundamente en esto para todos aquellos que no practican el pecado, que han sido realmente
libertos por la sangre del Cordero. Podemos entender esto y la exhortación que nos da la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Y después empieza el apóstol Pablo a predicar en contra de aquellos que querían volver a establecer la circuncisión dentro de la iglesia. Y pues realmente todos nosotros entendemos, hermano, que no era necesario. Todo el Brit Hadashah, todo el Nuevo Testamento nos dice que para ser salvos no tenemos que ser circuncidados. Amén. Y dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Amén, porque Cristo es nuestra circuncisión, es Él el que está transformando nuestro corazón, Él es el que nos detiene de hacer todo lo que hacíamos antes cuando no lo conocíamos a Él. Versículo 3 dice: y yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Dice que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué importante, hermano, qué hermoso es este pasaje. Y no tiene nada que ver con los mandamientos. Simplemente lo único que está diciendo el apóstol es que la circuncisión realmente de nada vale, porque Cristo es nuestra circuncisión. Él es quien realmente está transformando nuestro corazón. Y también no tenemos que promovernos o no tenemos que intentar ser salvos por nuestra propia fuerza, por actos, sino simplemente tenemos que poner nuestra mirada en Jesús y obedecer sus mandamientos. Amén. Y cuando nos desliguemos de un mandamiento, pues abogado tenemos para con el Padre. Podemos llegar a Jesús y decirle: Señor, rompimos este mandamiento, ayúdanos, Señor, haznos de vuelta libres para no volver a la esclavitud del pecado. Dice el versículo 5, estamos en Gálatas capítulo 5 y llegamos al 5, donde dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y ya todos sabemos el significado de la fe. La fe también significa obediencia. Y tiene una combinación de obediencia, tiene una combinación de esperanza, tiene una combinación que a muchas personas se les queda corto, porque no entienden realmente qué es lo que significa la fe. Cuando la traducimos del hebreo, la fe siempre ha estado establecida, hermano. La fe no es algo nuevo en el Brit Hadashah, no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. La fe ha estado desde los tiempos de el padre Abraham, que por fe fue como recibió esa promesa. No fue por obras, fue porque realmente le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Qué importante, amén. Entonces me voy a brincar para avanzar un poquito más hasta el versículo 13, donde volvemos a mencionar la libertad que tenemos en el Señor. Dice: porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuiste llamados. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Yo creo que la mejor manera de disfrutar nuestra vida dentro del Eterno, dentro del Señor, dentro de Yeshua, de Jesús, es, hermano, quitar de nosotros toda mala obra, toda obra de la carne, toda intención de regresar a nuestra antigua vida pecaminosa y estar libre, disfrutar esa libertad. Yo creo que esa es la vida en abundancia que Jesús, Yeshua, nos ha prometido, hermano. No tenemos que estar completamente entrando en ese ciclo donde volvemos a caer, volvemos a pecar, volvernos a sentirnos condenados, volvernos... No. Esto no es un juego. Amén. La palabra del Señor nos dice que en el momento que el Hijo nos hace libres, dejamos de ser esclavos. Y cuando ya estamos disfrutando esa libertad, pues lo más hermoso sería, como dice el apóstol Pablo, que pretendamos, que intencionalmente pretendamos o intencionalmente nos podemos consagrar a mantener esa libertad que el Señor nos ha dado.
Repito el versículo 13 de Gálatas 5, porque vosotros, hermano, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Qué importante, amén, porque pues, el mismo apóstol Pablo lo había dicho y él predicaba en contra de las obras de la carne, y él mismo decía: todas las cosas me convienen, pero no todas las cosas me son lícitas. Y él decía claramente: y yo no me dejaré dominar de ninguna, porque el pecado esclaviza, hermano. El pecado te regresa a la miseria de la vida, te regresa a los problemas familiares, te regresa a los problemas económicos, te regresa a las enfermedades. El pecado te regresa a la rebeldía, te regresa a la vergüenza. Pero cuando nosotros aprendemos a interpretar la palabra correctamente, sabemos que podemos ser salvos y podemos seguir todavía haciendo los mandamientos del Eterno, porque esto es lo que vamos a leer ahorita en el versículo 14. Y continúo entonces, versículo 13 de Gálatas 5 nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está. Sino servíos por amor los unos a los otros, aplicando los mandamientos, viviendo todos debajo de los mandamientos, porque los mandamientos, hermanos, son realmente el amor a Dios y el amor a los demás. Versículo 14 nos dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está todo lo que estamos diciendo. No tan solo es estar libres del pecado, pero después de ser libertos del pecado, de la esclavitud que nos asediaba cuando éramos gentiles y vivíamos alejados del Señor, hermano. Cuando no teníamos conciencia realmente de lo que el Señor podía hacer en nuestra vida. Dice que el Hijo vino y nos libertó. Y ahora Jesús nos ha dicho que si le amamos, cumplamos sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos, hermano? El amarnos unos a los otros, dice la palabra. Dice que no andemos conforme la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está el precioso mensaje para este día 4 de julio, día de la independencia. Día en que nos detenemos a restaurar nuestro patriotismo. También es muy bueno que nos detengamos a pensar en la libertad que hemos obtenido a través de la sangre del Cordero. Amén. Entonces, servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda, está diciendo toda la ley. No dice una parte, en el 25, el 30, el 40, el 50, no. Toda la ley se cumple en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el mensaje resumido. Usted va a decir: hermano, pero ¿por qué entonces usted cada día no se para y lee solamente este versículo y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Y por qué usted se regresa a leer la Torá y se regresa usted a leer todo lo que es para nosotros el Pentateuco? Hermano, porque el Pentateuco es específico, porque el Pentateuco, como usted le llama, nos da la idea y va provocando en nosotros un juicio puro de lo que debemos y no debemos de hacer. Es por eso que nosotros llamamos a la Torá instrucción, porque ese es el verdadero significado de la Torá. Instrucción, no es ley. Todos aquellos que interpretan la palabra Torá como la ley de Moisés están equivocados, hermano. Realmente no se han metido a estudiar un poquito el hebreo, al menos algunas definiciones de lo más importante. La Torá significa simplemente instrucción. El Señor quiere que nos instrugamos, el Señor quiere que nosotros aprendamos a hacer justicia los unos con los otros, y también que hagamos justicia con el Eterno, porque también eso es de suma importancia. Entonces aquí el apóstol Pablo viene y no está rompiendo ninguna idea de lo que la Torá es, todo lo contrario, lo está resumiendo en una palabra que dice que se resume, dice que se concluye toda la Torá en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la misma manera, en la misma intención que tienes de cuidar tu vida, de cuidar tu persona, es la misma intención que tienes que hacer por cuidar la vida de los demás, ser justo, no hacerle daño a los demás, y así estás cumpliendo toda la Torá
que hemos estado viendo a través de todo este año, porque hermano, también estamos acerca de cumplir un año ya en este programa y queremos continuar, queremos seguir instruyendo, queremos ser específicamente intencionalmente, específicamente consagrarnos en el detalle de la instrucción. Dice el versículo 15 de Gálatas capítulo 5, dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos con otros. Qué importante, hermano, porque pues todos vivimos tiempos difíciles, donde quiera que estemos, hermano. Tratemos en este momento de regresar a nuestra libertad en Cristo. Tratemos en este momento de reconciliarnos los unos con los otros, hermano. Tratemos en este momento de parar las obras del enemigo. Tratemos en este momento, hermano, de parar las obras de la carne en nuestra vida, que lo único que traen es dolor, vergüenza, miseria. Todas las cosas que se hacen en la carne es lo único que produce, hermano, y produce daño a los hermanos. Y cuando estamos dañando a la hermandad, ya no estamos practicando la Torah. Cuando abrimos nuestra boca en contra de un hermano, ya no estamos amando a Jesús. Cuando hacemos daño a un hermano, ya no estamos o ya no hemos experimentado la libertad que Cristo nos ha dado. Cuando intencionalmente dañamos a alguien, hermano, estamos rompiendo todos los mandamientos, todo el propósito. Seamos justos, hermano. Practiquemos la instrucción, practiquemos el amor entre nosotros, saboreemos nuestra libertad que el Señor nos ha llamado. Este programa pues se hace específicamente para el 4 de julio, el Día de la Independencia, pero si acaso usted lo escucha fuera de el 4 de julio aquí en los Estados Unidos, también nosotros le recordamos, donde quiera que usted nos escuche, que usted ha sido libre por el Hijo y que usted puede disfrutar de esa libertad y no tiene usted que vivir esclavizado una vez más a la fuerza que el pecado ejercía en nuestra vida, porque ahora es a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu de Dios, que nosotros podemos no tan solo venir y abstenernos de las cosas que hacíamos, pero también a través de ese Espíritu que nos da la fuerza, podemos intencionalmente venir y hacer y cumplir los mandamientos que el Señor nos ha dado, para poder así cumplir toda la justicia que Él ha puesto. Recordemos también lo que se me viene ahorita a la mente cuando Jesús les dice a sus discípulos y los pone delante de los fariseos y les dice: en verdad os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de estos, no veréis el reino de los cielos. Hermano, ¿se imagina usted? Desde el principio a los discípulos les estaba enseñando lo que era la ética, que tenían que ser gentes de ética, gentes de amor, que tenían que realmente amar a su prójimo y que tenían que superar la apariencia que tenían aquellos fariseos en los tiempos de Jesús, que Jesús mismo los dijo, ¿no? Eran sepulcros blanqueados, estaban muertos por dentro, hermano, y solamente se preocupaban por las apariencias exteriores. Pero nosotros, los que hemos sido renovados, los que hemos sido libertos por Jesús, pues hemos entendido que el mensaje está en lo que le dijo Jesús a aquella mujer cuando fue traída a sus pies porque había sido encontrada haciendo el acto de adulterio. Le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Ahí está el mensaje. El mensaje no es de la ley, el mensaje no es del Moisés, el mensaje no es de que ustedes están bien, ustedes están mal. Enfóquese en la prioridad del mensaje, hermano. No se salga de su libertad, porque si usted sigue pecando, sea usted evangélico, sea usted mesiánico, usted está mal, hermano. Usted realmente tenemos que entender esto, hermano. Lo que nos afecta es el pecado, porque el Señor nos ha llamado a vivir en santidad, y claramente todo el Nuevo Testamento nos lo dice claramente: sin santidad nadie verá al Señor. Y no estamos aquí hablando de verlo a tiempo futuro, hermano, porque pues todo lo vamos a ver, seamos buenos o seamos malos, seamos salvos o no seamos, porque todos vamos a comparecer ante Él. Amén. Todos vamos a estar de pie delante de Él. Yo creo que lo que nos está diciendo la palabra es que esa santidad tiene que
ejercerse desde ahorita, tiene que disfrutarse desde ahorita. Tenemos que tener esta comunión, como dice el apóstol Pablo. Tenemos que dejarnos de morder unos a otros, dejarnos de consumirnos unos a otros, hermano. Amén. Termino, me encanta Gálatas 5, versículo 16. Tiene como subtítulo las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Qué importante entonces, hermano. Nosotros los que hemos nacido a través de agua, a través del Espíritu, pues podemos entender, hermano, que no debemos de satisfacer todo lo que nuestros cuerpos nos dice, todo lo que nuestros cuerpos nos demanda, porque ahora es el Espíritu del Señor el que está en control de nuestras vidas. Versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, cuando realmente tenemos el Espíritu que procede de Dios, no cualquier espíritu, repito, el Ruach HaKodesh que procede de Dios, el que escribe los mandamientos en nuestro corazón, el que nos ayuda a practicar sus mandamientos así para mostrar nuestro amor a Jesús. Entonces, hermano, la ley queda solamente como una carriola, como una niñera, como lo dice también este precioso libro. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amodesto, como ya os lo he dicho antes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ahí está el fruto de nuestra libertad para este 4 de julio, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley, porque ya se ha logrado cuando damos ese fruto todo lo que la ley intencionalmente demandaba de nosotros. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que el Señor te bendiga. Mi teléfono es el 214-212-7676 y estamos aquí para cualquier aclaración. Aún en el 4 de julio estamos contestando las llamadas. Que el Eterno te bendiga, hermano, y disfruta tu libertad en Cristo, en Yeshua. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Yebrajeja